Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy descubriremos 12 consejos para desarrollar una autodisciplina inalterable. El primero es: el autocontrol es una batalla diaria que luchas contigo mismo. Necesitas estímulo y motivación constantes para mantener tu disciplina y mantenerte fuerte, porque en cualquier momento una ola de pereza podría desbordar tus defensas y arruinar tu productividad. Una lista de objetivos que usted mismo creó no es suficiente. No debes ajustar tus objetivos a medida que te vuelves más ambicioso y productivo, tanto en tus victorias como en tus derrotas. Las metas que estableciste hace meses o incluso años no solo están demasiado lejanas en tu memoria, sino que probablemente han cambiado desde entonces. Intente reescribir o reevaluar sus objetivos todos los días para ayudarle a mantener su autodisciplina. Debería ayudarle a aclarar su definición personal de éxito. Antes de acostarte o a primera hora de la mañana, puedes realizar esto. De manera similar, es fundamental que recuerde constantemente por qué su éxito es importante y por qué dedica tanto tiempo y energía a alcanzar sus objetivos. Puedes superar tiempos difíciles y mantener tu concentración cuando la tentación intente desviarte con estos recordatorios. El número 2. La tecnología se presenta con frecuencia como la fuente de todos los males. Si no tiene cuidado, puede arruinar completamente su flujo de trabajo y perder horas de su tiempo en línea. También es muy sencillo acceder a Internet, redes sociales y otras tecnologías. La tecnología puede ser una herramienta muy útil para desarrollar su autodisciplina. Por ejemplo, algunas aplicaciones rastrean los cambios en sus rutinas diarias y pueden brindarle información detallada sobre su dieta, ejercicio y sueño. Sin embargo, la mayoría de las personas evitan la tecnología tanto como pueden porque es demasiado tentadora. Programe una hora que de otro modo nunca sabría, pero estas aplicaciones solo son útiles si ingresa información diariamente. De esta manera podrá reconocer patrones en su comportamiento durante un periodo prolongado de tiempo. Ahora, no temas descargar una de estas aplicaciones de seguimiento e incluirla en tu rutina. Solo tenga cuidado de no distraerse demasiado. Tercera, dieta cruda. Tanto su concentración como el calibre de su trabajo pueden mejorarse con una dieta saludable. Para proporcionarte energía, necesitas una cantidad suficiente de proteínas, carbohidratos y vitaminas, además de beber mucha agua para salvaguardar tus órganos y controlar la temperatura de tu cuerpo. ¿Qué alimentos, a la luz de todo esto, apoyan un estilo de vida más estructurado? Sin embargo, hay un alimento en particular que es útil para mantener la motivación. Las frutas, verduras, nueces y otros alimentos crudos son excelentes fuentes de energía porque el cuerpo necesita poco esfuerzo para digerirlos cuando se consumen crudos. Dietético se refiere a esta discrepancia entre la energía utilizada y la energía consumida. Termogénesis inducida o Vita-Hora, un estudio de 2004, encontró que las personas con valores bajos de DI con frecuencia luchan contra la obesidad y otros problemas de salud porque tienen menos energía. Al consumir más alimentos crudos, puedes aumentar tu dieta y darle a tu cuerpo energía más que suficiente para ayudarte a mantener la disciplina durante todo el día. Eso sí, recuerda comprobarlo siempre. Esto evitará que a las personas con baja dificultad les resulte difícil ser productivas, superar desafíos y evitar volverse perezosas. Antes de comenzar cualquier dieta o programa de ejercicios, hable con un médico para asegurarse de que sea adecuado para usted. Cuarto, emparejamiento productivo. Inicialmente te enfrentas a 2 tipos diferentes de tareas cada día. Estas son las tareas que estás motivado a completar. Las actividades son agradables, edificantes y por lo general requieren poco esfuerzo. Sin embargo, incluso en los casos en los que dan resultado, todavía hay cosas que debes hacer. Intenta combinar tus 2 deseos. Si, por ejemplo, deberías ver un episodio de tu programa favorito mientras haces la tarea, con tus gustos. Estos trabajos no siempre son fáciles. Entonces, ¿cómo puedes mantenerte productivo sin perder nada? Esta combinación funciona muy bien porque te hace sentir bien al hacer algo que no disfrutas particularmente. Si disfrutó adoptar un comportamiento saludable la primera vez, es mucho más probable que lo vuelva a hacer.
Decide la diferencia como el número 5. Cuando te quedas atrapado en una espiral de ¿qué pasaría si? Tus miedos y ansiedad con frecuencia toman el control. ¿Alguna vez reflexionas sobre ese día y consideras todas las cosas que podrías haber hecho mejor o haber asumido más riesgos, salvándote de un momento embarazoso o evitando un roce con el fracaso? Como no puedes quitarte los errores de la cabeza, empiezas a sentirte deprimido y ansioso. Su productividad puede verse afectada como resultado. Lo último que quieres es perder la fe en ti mismo, así que elige solo una cosa que quieras cambiar, algo que creas que habría marcado una diferencia real en tu vida, en lugar de enumerar todo lo que hiciste mal. Aunque nadie puede retroceder en el tiempo, siempre habrá posibilidades de hacer las cosas bien, sin importar lo mal que lo arruines. Cuando lo hayas hecho, empieza a pensar en cómo puedes solucionarlo mañana. Es importante comprender su estilo de trabajo, que es el número 6. Diferentes personas tienen diferentes estallidos de energía. Algunas personas se mueven más rápidamente por las tardes que por las mañanas. Realmente no importa qué tipo de trabajador sea, siempre y cuando no vaya en contra de su ritmo circadiano. En otras palabras, si sabes que trabajas mejor de noche, no lo hagas. Te sentirás peor, trabajarás más lento y te resultará más difícil mantener la concentración si intentas concentrar todo tu trabajo en la mañana. Elegir la hora del día que mejor funcione para usted puede requerir algo de prueba y error, pero una vez que lo haga, podrá aprovechar su reloj biológico. 7. No importa quién sea usted, puede resultar difícil mantener el autocontrol cuando las tentaciones llegan. Por ejemplo, si trabaja desde casa y deja su teléfono cerca, es posible que escuche un sonido y note que la pantalla se ilumina cuando se dé cuenta de que acaba de recibir un mensaje de texto. Como resultado, es posible que se sienta obligado a coger su teléfono en el calor del momento, lo que detendrá instantáneamente su productividad. Al planificar el futuro, puede evitar hacer juicios precipitados. Cuando no hay distracciones, es mucho más sencillo mantener la disciplina. Trate de prever sus mayores obstáculos para poder prepararse para esas decisiones difíciles. 8. No me encanta el fin de semana, pero has estado trabajando duro toda la semana, así que te mereces 2 días libres. Descansar cuerpo y mente es bueno, pero no debes utilizar el fin de semana como excusa para renunciar a tus objetivos cada semana. No importa el día, los más disciplinados no dejan que sus rutinas y hábitos se les escapen. No es recomendable trabajar 8 horas seguidas. Recordemos que los fines de semana no existen, una justificación para descuidar sus objetivos. Número 9. Bloques cronometrados. Si intenta dividir su día en partes más pequeñas, ¿le resulta difícil mantenerse motivado durante periodos de tiempo prolongados? ¿Se siente intimidado ante la idea de tener un día completo de trabajo por delante? Todo lo que necesitas hacer es configurar un temporizador que te avisará cuándo trabajar y cuándo parar. Para evitar atascarte en una tarea, podrías, por ejemplo, dividir tu jornada laboral en 8 periodos de 1 hora y asignar una tarea diferente a cada uno. Dios mío, no creerías el impacto que tiene esta técnica en tu productividad general durante todo el día. Debido a que solo requiere una pequeña cantidad de tu tiempo como beneficio adicional para dividir tu día, tu trabajo se siente mucho menos intimidante. Se mueve mucho más rápido, por lo que será más productivo y dedicará menos tiempo a consultar la hora. El número 10. Aumenta el nivel de azúcar en sangre o glucosa. Aunque el azúcar o la glucosa a veces se considera un veneno dañino, el cuerpo necesita glucosa para funcionar. Es una de tus principales fuentes de energía para cada paso que das, cada palabra que dices y cada pensamiento que tienes. Suministro de glucosa. Pero no es sorprendente que el azúcar sea una de las primeras cosas que se eliminan cuando las personas adoptan un estilo de vida más disciplinado, porque está relacionado con el aumento de peso, la disminución de energía y la falta de concentración. Que aunque muchos desean eliminar el azúcar de sus dietas, no todo el azúcar es malo para la salud. De hecho, su cuerpo necesita una base de azúcares simples, como la glucosa, para mantenerse en buena salud física y mental, pero demasiada azúcar compleja lo pone en riesgo. Si siente que está perdiendo la motivación, intente comer algo de fruta o una cucharada de miel para aumentar su energía.
El azúcar en sangre puede tener su propio conjunto de efectos secundarios desfavorables. Número 11. Cuando taches una tarea importante de tu lista de tareas pendientes, celebra un poco menos. Pues bien, pasados los días, parece el momento ideal para celebrar y desconectar después de días o semanas de trabajo, pero una celebración prolongada puede tu motivación y destruir tus buenos hábitos. En lugar de tomar un largo descanso entre proyectos para mantener el impulso, tómate un breve periodo de relajación antes de pasar a tu próximo objetivo principal. Puedes ser mucho más productivo y disciplinado después de un día de descanso que después de 2 semanas de vacaciones. 12. Obedezca su calendario. Una mala organización realmente puede sofocar su productividad porque pasa tanto tiempo tratando de descubrir lo que se está perdiendo que no puede completar nada de lo que tanta gente intenta crear. Debes reunir todos tus compromisos en un solo lugar y al detalle. Puede utilizar notas adhesivas o numerosas listas de tareas pendientes como parte de sus sistemas organizativos personales. Y, si bien estos métodos pueden resultar útiles, ¿qué pasa si sus obligaciones aún no se cumplen? En una sola hoja de papel, el calendario te brinda la posibilidad de organizar toda tu vida. Esto le brindará un breve resumen de cada día de la semana o mes y lo ayudará a realizar un seguimiento de sus compromisos. Cuando solo tienes que considerar un horario, te sorprenderá lo sencillo que es mantenerse organizado. Gracias por ver tranquilamente y asegúrate de suscribirte si quieres ver más videos parecidos a este. Habrá más contenido increíble próximamente.